A continuación, se va a presentar el problema de ósmosis inversa por parte del grupo de las 5 ingenieras del curso de operaciones de transferencia de masa. Siguiente. En el enunciado se nos menciona que se desea realizar el diseño de un sistema de ósmosis inversa para tratar agua de mar cuyas características se presentan en la tabla de la derecha. Tenemos parámetros de operación, un pH de 8, una temperatura de 21 grados Celsius y los diferentes iones con sus diferentes concentraciones en partes por millón. El objetivo es producir 480 metros cúbicos por día de agua desalinizada que cuente con las siguientes especificaciones en la tabla inferior. Siguiente. También se nos menciona que el caudal nominal es de 31 metros cúbicos por día, el área de 41 metros cuadrados, el porcentaje de rechazo de sales de 99,8%, el porcentaje de rechazo de boro de 92% y asimismo una máxima presión de operación de un 83%, de un 83 bar. La conversión es del 45% y una capacidad de 7 membranas. Siguiente. Los valores de operación son PM 43,50 bar, un DP 18,4163 bar, y los valores de prueba dados por el fabricante son un PM de 55 bar y un DP 22,2 bar, siendo PM lo que es la presión aplicada a la membrana y se define como la presión requerida para que la depresión ocurra en condiciones de presión existentes. Y el DP es la diferencia de presiones. Lo que es delta de pi representa la diferencial de presión osmótica. Siguiente. Bueno, es importante mencionar al principio, ¿no? Lo que es el análisis iónico y la caracterización del agua bruta. La composición iónica del agua de mar ya lo habíamos mencionado, lo habíamos presentado, que es la caracterización, ¿no? Respecto a los iones que se presentan en partes por millón. Sumando todos estos valores, vamos a obtener una cantidad de sólidos totales disueltos de 28.935,33 partes por millón. Siguiente. Bueno, para el balance de materia inicial vamos a tener en la parte de la derecha lo que es un esquema de una unidad de ósmosis inversa, en la cual por la parte de la izquierda vamos a ver que ingresa lo que es un caudal de alimentación. Este caudal representa al flujo, al caudal de nuestra agua bruta, que en este caso ingresa a nuestra unidad de ósmosis, y va a salir lo que es dos corrientes. La primera es un caudal P, que viene siendo el caudal de permeado o caudal de agua producto, que ese se nos da de dato, que es 480 metros cúbicos por día. Y por la parte de abajo vemos que es un caudal de rechazo o salmuera. Por balance de materia inicial sabemos que todo lo que entra tiene que salir. Entonces, caudal QF es igual a QP más QR. Tenemos la relación de que QF es igual a QP sobre N, siendo N lo que es la conversión, recuperación o rendimiento, viene siendo la fracción del caudal de alimentación que se convierte en permeado. Esta relación es útil para diseñar y operar sistemas de ósmosis inversa, ya que permite calcular lo que es el caudal de alimentación requerido para obtener un caudal de permeado específico a una determinada conversión. Entonces, como habíamos mencionado, tenemos que el caudal de permeado es de 480 metros cúbicos por día y lo dividimos entre 0,45, que es el 45% que nos dan de dato, obteniendo un QF de 1066,56 metros cúbicos por día, lo cual es lógico porque va a entrar una sola corriente y va a salir dos corrientes de menor flujo, ¿no? Con el balance global restando, vamos a poder obtener lo que es el QR, que viene siendo 586,56 metro cúbico por día, y así de esta manera obtendríamos los tres caudales que conforman a nuestra unidad de ósmosis inversa. Bien, ahora vamos a ver lo que es el cálculo de los sólidos totales disueltos. Bueno, primero, ¿por qué es fundamental calcular estos sólidos disueltos antes de poder dimensionar lo que es el sistema de ósmosis? Pues porque este valor nos va a indicar la cantidad de sólidos que estén en el agua de la alimentación, la cual nos va a afectar de manera directa lo que es la selección de la membrana y lo que es la presión de operación que vamos a necesitar. Es decir, que este valor va a ser crucial para el diseño y la operación de la planta desalinizadora. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un alto nivel de estos sólidos disueltos?
Pues esto nos va a decir que vamos a requerir lo que son membranas más eficientes y sistemas de pretratamiento que sean robustos para así poder evitar lo que es la saturación y lo que es el desgaste prematuro de las membranas. Esto quiere decir que pueden llevar a o pueden haber lo que son incrustaciones en las membranas, por lo cual va a ser muy importante para evitar lo que es este desgaste, tener lo que es un monitoreo y controlar estos sólidos disueltos. Ahora, eh, las membranas de ósmosis inversos van a tener lo que son diferentes eficiencias de rechazo para los distintos iones, por lo que la composición iónica va a afectar de manera muy diferente en estos casos según sea su tipo de membrana y para poder lo que es remover ciertos iones. Ahora, nuestra membrana nos da dos rechazos, el rechazo para las sales y el rechazo para el boro. En el caso del boro va a ser un 92%. Eh, por eso es que para esto lo primero que tenemos que realizar es la identificación de estas sales. Ahora, con el balance mencionado por mi compañera, el balance global, vamos a proceder a realizar lo que es el balance parcial de este. En este caso vamos a tomar el boro. Ahora, para este le vamos a multiplicar por sus concentraciones, obteniendo así finalmente lo que es la concentración del permeado, que vendría a ser igual a lo que es la concentración de la alimentación por su respectivo caudal, menos la concentración del rechazo con su respectivo caudal entre lo que es el caudal del permeado. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que lo que es la concentración del rechazo va a ser igual al rechazo por la concentración de la alimentación dividido entre uno menos el rechazo. Ahora, procedemos a realizar lo que es el reemplazo de los valores que nos han dado en el caso del rechazo, que es un 92%, y en el caso de los valores calculados anteriormente, como es la concentración de la alimentación. Ahora, esta concentración de lo que es el permeado nos estaría dando un valor del 0,804 miligramos por litro. Este valor viene a partir del el valor calculado por la concentración del rechazo. De la misma manera, vamos a realizar lo que es el valor o vamos a calcular lo que es la concentración del rechazo para todos los demás iones, tomando en cuenta que el rechazo de estas es un 99,8%. Y así también vamos a calcular lo que es la concentración del permeado. Siguiente. Ya. Ahora vamos a ver la presión osmótica. En ósmosis inversa, esta presión osmótica sobre todo se utiliza para purificar soluciones que, por ejemplo, ¿no? En este caso viene a ser agua de mar. Entonces, esta agua de mar está compuesta por sales como cloruro de sodio, iones como sodio, potasio, entre otros, y también impurezas. Entonces, para purificar el agua se requiere una fuerza que viene a ser esta presión osmótica, la cual va a ir, va a estar, bueno, se va a ejercer, ¿no? Una fuerza sobre la membrana, como se observa, de modo que se tenga agua con menor concentración de estos iones y por lo que vamos a tener, como ya se explicó, ¿no? Un caudal de alimentación, que viene a ser el agua de mar, un caudal de permeado, que viene a ser el agua con menos concentración de iones, y el caudal de rechazo, que viene a ser el que va a tener la mayor concentración de iones. Entonces, para el cálculo matemático de la presión osmótica, básicamente nos vamos a basar en la ley de los gases ideales. Esto debido a que la presión osmótica va a ser la misma que la presión que un gas ejercería si éste viene a ocupar el mismo volumen de la disolución, ¿no? Entonces, vamos a tener la presión multiplicada por el volumen es igual al número de moles multiplicado por la constante universal de los gases y ello multiplicado por la temperatura. Como en nuestro caso viene a ser presión osmótica, vamos a dar otra variable, ¿no? La presión, el cual es denominado pi y el volumen pasa a dividir. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que vamos a tener número de moles entre el volumen, lo cual viene a ser concentración molar. Entonces, ahora ya tenemos una expresión, el cual está, viene a ser un producto, ¿no? De la constante por la temperatura. La constante en este caso viene a ser 8,31 joules por mol Kelvin, la concentración molar y la temperatura también en Kelvin.
Ahora, a su vez, a este producto se le va a multiplicar un factor, el cual viene a ser el número de partículas por molécula del soluto, o también conocido como el factor de Van Hoff. Entonces, teniendo este producto, vamos a tener la ecuación de Van Hoff. Ahora, con esto, a su vez, hay que recordar que en el caso de soluciones diluidas, como viene a ser el agua de mar, vamos a tener la relación de la actividad del solvente, que en este caso es agua, va a estar dado como el producto del coeficiente de actividad por la concentración molar. Para el caso de diluciones ideales, este coeficiente viene a ser igual a la unidad. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, simplemente reemplazamos, ¿no?, en la ecuación anterior, que es esta, para el cálculo de la presión osmótica. Entonces, esta nueva presión o esta nueva fórmula para la presión osmótica va a estar dada en términos de la actividad disolvente. De modo que se va a tener que va a ser a menos la constante por la temperatura entre el volumen, ello multiplicado por el logaritmo natural de la actividad del solvente. A su vez, hay que tener en cuenta que el problema nos menciona que se va a tener 1 kilo de agua por cada 55,5 o 51 moles de iones. Es decir, vamos a tener una cierta cantidad de agua por cada cantidad del soluto, ¿no? Entonces, relacionando esto, vamos a tener que el logaritmo de la actividad del solvente, mejor dicho, del agua, va a ser igual a la sumatoria de las molaridades, tanto para los iónicos como no iónicos, sobre la cantidad de moles totales, ¿no? Que nos indican el valor. Y esto multiplicado por el coeficiente osmótico del disolvente. Entonces, vamos a tener toda esta expresión la reemplazamos en esta para el cálculo de presión osmótica, de modo que vamos a tener una nueva ecuación que viene a ser la que se muestra. Entonces, vamos a tener en cuenta que esta presión osmótica va a ser calculada como una constante numérica que viene a ser 0,0838, que ya sabemos que viene del reemplazo matemático, ¿no? De las expresiones explicadas anteriormente. Ello multiplicado por el coeficiente osmótico del disolvente, más la temperatura en Kelvin, todo esto multiplicado por la sumatoria de las molaridades. Entonces, ¿pero qué viene a ser este coeficiente osmótico? Para este caso viene a ser básicamente como una corrección o un factor de corrección, ya que, por ejemplo, ¿no?, si nosotros tomamos en cuenta simplemente las fórmulas anteriores, estaríamos calculando la presión osmótica, pero de manera ideal. ¿Y esto por qué? Ya que no estamos tomando en cuenta las interacciones que hay entre las moléculas del soluto y el solvente. Entonces, para nosotros evitar ese error y obtener una presión osmótica mucho más exacta, hay que tener en cuenta, o bueno, se debe utilizar este factor de corrección, ¿no?, denominado coeficiente osmótico. Entonces, como observamos, ya tenemos nuestra fórmula para calcular esta presión. Entonces necesitamos dos cosas. Uno, calcular la sumatoria de las molaridades. Y lo segundo, calcular el coeficiente osmótico. Entonces, primero vamos a comenzar con las molaridades. Básicamente nos vamos a basar en esta fórmula. Entonces vamos a pasar a este Excel. Y bueno, aquí vamos a observar los cálculos, ¿no? Para esto necesitamos la concentración del componente, depende de qué flujo vamos a calcular. También necesitamos la masa molar del componente y la cantidad de sólidos disueltos totales. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular para el caso del ion sodio, ¿no? Entonces, como mencioné, vamos a necesitar su concentración, pero como estamos calculando del caudal de entrada, entonces, o de alimentación, entonces vamos a basarnos en la tabla inicial que nos brinda el problema, el cual se muestra aquí. Bueno, tenemos la concentración específicamente de este ion, y a su vez necesitamos la cantidad de sólidos disueltos totales, ¿no? Que, como se explicó anteriormente, viene a ser la suma total de todos los iones que se encuentran en el agua de mar. Entonces, simplemente estos datos los reemplazamos en la ecuación que ya se nos brindó, como se observa en el Excel. Simplemente reemplazamos
Entonces tendríamos esta concentración entre 1000 por la masa molar, que también se tiene, ¿no? De las tablas periódicas. Esto multiplicado por 10 a la 6 menos la cantidad de sólidos disueltos totales entre 10 a la 6, como se observa en el Excel. Entonces, del mismo modo, es semejante, ¿no? Vamos a calcular para las otras caudales, por ejemplo, para el caso del permeado, digamos del baro, del sodio. Entonces, continuamos. Como estamos viendo del caudal del permeado, entonces nos basamos, ¿no? En los cálculos anteriores que se explicaron también. Entonces nos basamos en esta concentración, en la cantidad o la suma total de los sólidos disueltos que presenta este caudal, y del mismo modo reemplazamos en esta ecuación. Y semejante a ello para el caso del caudal de rechazo, o en este caso, ¿no? La molaridad de rechazo. Pero nuevamente, no recalcando que nos tenemos que basar básicamente en la parte del caudal, su concentración del ion que vamos a tomar, pero específicamente de ese caudal, y la suma total de los disueltos totales. Entonces, con esto calculamos la sumatoria de todos los iones que se nos muestra o que se nos muestra en la tabla, es decir, todos los que contiene este agua de mar. Entonces, con ello ya tendríamos uno de los requisitos, ¿no? Para reemplazar en la fórmula. Y ahora continuando, al ya tener las molaridades, ahora vamos a proceder a calcular el coeficiente osmótico. Entonces, para hallar el coeficiente osmótico, tenemos la ecuación que se presenta en pantalla. Eh, Esta ecuación resulta de un modelamiento empírico en el contexto de la ósmosis inversa. Para su cálculo se requieren calcular a su vez otros coeficientes que vendrían a ser S, A, B y C. Asimismo, I representa la fuerza iónica, que es una medida de la concentración de los iones en una solución. También en la ecuación se presenta un I', que vendría a ser eh, la molaridad de una sal que correspondería a un electrolito 1:1. Bueno, para el cálculo de cada uno de esos coeficientes se presentan también ecuaciones en la parte inferior. Por ejemplo, para la fuerza iónica vendrá a ser un medio de la sumatoria del producto de la molaridad por Z, que vendría a ser la valencia al cuadrado. Y bueno, también se presentan las ecuaciones para los demás coeficientes. Por ejemplo, para S se requiere hallar, aparte de la molaridad, la valencia, también requerimos del coeficiente D y de la densidad, cuyas ecuaciones se presentan también en pantalla. Y también tenemos las ecuaciones de los coeficientes A, B y C. Todos en función de la temperatura y bueno, A en función de la fuerza iónica. Siguiente. Entonces, bueno, en esta tabla presentamos lo que ya se había hallado anteriormente, que vendrían a ser la suma de las molaridades de los iones de alimentación, de rechazo y de permeado. También se muestran las valencias. Y bueno, luego a partir del producto de las molaridades con las valencias, vamos a poder calcular la fuerza iónica. En ese caso, las tres últimas columnas nos van a permitir calcular esta fuerza iónica. Y bueno, en la parte inferior se muestran las sumatorias, ¿no? de cada una de ellas. Siguiente. Y bueno, a partir de estas sumatorias ya se pueden calcular las fuerzas iónicas que se presentan en la parte de abajo y también I'. Siguiente. Ya habiendo obtenido los valores de los coeficientes, podemos determinar finalmente el valor del coeficiente osmótico, que resultaría para el caso de la alimentación 0.8986. Lo mismo se va a realizar para el permeado y para el rechazo. Siguiente. Y bueno, luego de haber calculado el coeficiente osmótico, se va a calcular la presión osmótica,
En este caso, en la parte inferior derecha se presentan los valores de la presión osmótica para alimentación, para permeado y para rechazo. Y esto se correlaciona con lo que decía la teoría, que la presión osmótica está relacionada con la concentración de las soluciones. En este caso, el rechazo va a ser el que mayor concentración tiene, por lo que la presión osmótica también es mucho mayor que en la alimentación, que también es considerablemente alta, dado que es un agua de mar. Y bueno, el permeado, la presión osmótica del permeado es bastante baja, ¿no? De 0,1328. Bueno, ahora vamos a calcular el número de membranas y tubo de presión que van a formar parte de nuestro diseño de osmosis inversa. Y vamos a empezar haciendo el cálculo del número de membranas, la cual va a estar en función del caudal del permeado sobre el flujo específico por el área de nuestra membrana. A su vez, tenemos una ecuación para el flujo específico, que es el caudal sobre el área nominal de la membrana. Siguiente. Bueno, para empezar nuestros cálculos de la membrana, tanto como también para el número de tubos, vamos a empezar calculando con valores que son nominales, es decir, teóricos, ideales también podría ser, ya que luego vamos a compararlo con nuestros valores reales o verdaderos. Bueno, teniendo estos datos tanto del caudal como del área, vamos a sustituirlo en el flujo específico, que es J max, y viene a ser máximo por lo mismo que mencioné, que son ideales. Entonces reemplazamos y vamos a tener un valor ya convertido de 31,504 litros por metros cuadrados por hora. Ahora, teniendo este valor del flujo específico, vamos a poder calcular el número de membranas que va a tener nuestro diseño. Entonces, aquí sí vamos a trabajar con nuestro valor de caudal de permeado que deseamos, es decir, 480. Y le vamos a dividir por el flujo máximo con el que trabajamos, el flujo específico, que nos salió 31,504, y esto multiplicado por el área transversa, el área de la membrana, perdón. Esto nos va a salir un valor de membranas de 15,48, es decir, 16 membranas. Ahora vamos a calcular cuántos tubos de presión va a contener nuestro diseño, que a su vez estos contengan las membranas que ya hemos calculado. Entonces, obviamente vamos a hacer una división del número de membranas que hemos calculado sobre 7. 7 es el valor que nos va a dar el fabricante como una recomendación, ya que de él tomamos el diseño, ¿no? de esas membranas. Y de acuerdo a sus propiedades nos ha recomendado este valor, la cual nos da el número 3 como el número de tubos de presión. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hacer unos cálculos para la normalización del sistema. ¿Qué significa normalización del sistema? Vamos a calcular nuevos valores, por ejemplo, tanto el número de membranas como el número de tubos, en base a factores de corrección que la involucran. Por ejemplo, el factor de corrección de temperatura, de presión, de tiempo también. Y vamos a ver cómo estos valores van a influir en nuestros números reales, por ejemplo, de membrana y tubos que vamos a utilizar, ¿no? Y también esta normalización se va a dar porque las membranas nunca trabajan de forma constante a lo largo que pasa el tiempo en el flujo, por ejemplo, con el que se maneja. Entonces, eh, para poder conocer su productividad verdadera, tenemos que hacer este tipo de cálculos. También en cuanto a su caudal, ¿no? Tenemos que encontrar un caudal que se aproxime más
a lo constante que puede fluir por estas membranas. Entonces vamos a empezar con el factor de corrección de temperatura. Aquí estas fórmulas que podemos ver abajo son fórmulas ya específicas del diseño de las membranas, ya que por lo cual nos lo da Filmtech, que es el fabricante de las membranas que hemos elegido para nuestro diseño, y nos da estas dos opciones en base a las temperaturas estándar, que son 25 grados centígrados, y la temperatura que vamos a usar nosotros, que son 21 grados centígrados. Entonces, ubicándolas en la ecuación, en este caso la segunda ecuación, que corresponde a un valor menor de 25 grados centígrados, nos va a dar un factor de corrección de temperatura de 1.148. Siguiente. Ahora vamos a hallar el factor de corrección de la presión. Para ello vamos a tener la relación entre la fuerza motriz del proceso de separación, de operación y de prueba. Es decir, esta división nos va a dar el factor de corrección de presión, donde el PM es la presión que se le va a aplicar a la membrana y el diferencial de pi, bueno, va a ser el diferencial de la presión osmótica. Entonces, bueno, esta relación, digamos, esta diferencia va a ser evaluada como este factor de corrección, pero vamos a ir desglosándolo primero por la presión aplicada a la membrana, la cual va a estar en función del flujo específico sobre el área de la membrana, más el diferencial de la presión osmótica también específica, ¿no? En cierto punto. Siguiente. Bueno, para esto tenemos que necesitar dos datos. Mejor dicho, datos en diferentes estados, tanto cuando se encuentra en operación, es decir, en lo que verdaderamente es, y a prueba, que es en lo ideal, por así decirlo. Entonces, para un flujo de permeado de 20 litros por metros cuadrados por hora, la cual es el flujo máximo que nos recomienda el fabricante a la que debemos trabajar, según este flujo máximo, ya nos dan datos predeterminados, también el fabricante, de un valor de PM para 43.5 bar y un valor de diferencial de presión osmótica de 18.4163 bar. Y también para los datos de prueba, que son los datos facilitados también por el fabricante de la membrana, pero ya en un estado de prueba, ya no en el de operación. Aquí los valores nos salen de 55 bar y el diferencial de presión osmótica de 22.2 bar. Como se puede observar, estos valores tienden a aumentar. Es decir, el factor de corrección nos va a salir mayor que 0 y efectivamente haciendo la división de tanto de la diferencia de operación con la de prueba nos sale 0.765. El factor de corrección. Ahora vamos a hallar el factor de corrección de temperatura, no, perdón, de tiempo en operación. Y este valor sí nos lo da el fabricante ya de forma directa, pero también planteamos la ecuación que se requiere para este valor, la cual va a ser el caudal de agua en un determinado tiempo de operación de la planta sobre el caudal del agua en el momento puesta que va marchando en la planta, este caudal. Bueno, entonces ya tenemos los factores de corrección para para las distintas propiedades que vamos a utilizar para nuestro flujo de diseño, que es finalmente donde vamos a utilizar todos estos factores, ya que el cálculo del flujo de diseño va a ser una multiplicación del caudal nominal de nuestra membrana, que es 31, por el factor de corrección de presión, que es 0.765,
por el factor de corrección de la temperatura, que es 1.148, y finalmente por el factor de corrección del tiempo, que es 0.8. Esta multiplicación nos va a dar un valor de 16.53 metros cúbicos por día. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hallar el flujo de diseño, pero específico, es decir, aplicado a nuestra membrana. Ya anteriormente hemos calculado solamente el flujo de diseño, pero sabemos que este va a ser un dato que vamos a utilizar para nuestro flujo verdadero de diseño, ¿no? Entonces tenemos que el caudal es, tal como nos salió ahora en la anterior PPT, 16.53 y el área que no cambia, que es 41. Haciendo esta división nos va a salir un flujo específico para nuestra membrana de 16.791 litros por metros cuadrados por hora. Ahora, teniendo estos valores, vamos a hacer un nuevo cálculo del número de membranas y tubos de presión, la cual estos ya van a ser los reales o los de operación, también los podemos llamar así. Entonces, N viene a ser el caudal de presión, de permeado, perdón, que va a ser el que nosotros deseamos, como ya lo hemos mencionado, que es de 480, sobre el flujo específico, que es 0.403, que también fue hallado anteriormente, por el área de la membrana, que es 41. Operando esta división, nos va a salir el valor de N, que es el número de membranas, igual a 29. Ahora, ya teniendo el número de membranas que es igual a 29, sabemos que el fabricante recomienda que 7 membranas se van a colocar en un tubo. Vamos a hacer una división de esta, que es N sobre 7, y eso nos va a salir 4 tubos de presión. Y estos van a ser nuestros valores de operación finales para poder diseñar nuestra planta de osmosis inversa.